Señoras y señores, hoy más que nunca la arepa es colombiana, porque sí, 6-3 le ganamos a Venezuela. Y de todo eso les hablo aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Estamos muy cerquita de los 800, así que corran a suscribirse, que esa meta está cada vez más cerca. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción o en pantalla irán apareciendo cuáles son mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ahora sí, sin tanto palabrerío, comencemos con el video. Así es, señores, hoy ratificamos que la arepa es colombiana, siempre lo ha sido, y bueno, ya los venezolanos que se quieran colgar de otras cosas, pero bueno, que sí, que ganaron o van a ganar el Mundial de Desayunos de Ibai, pero pues esto es fútbol, viejo, esto es otra cosa. Ahora, el resultado creo que a todos nos deja, wow, nos deja extasiados, nos deja contentos, alegres, cerramos la eliminatoria de una manera muy buena, buenísima, o sea, ir a meter 6 goles en condición de visitante, eso no se ve todos los días, menos en la selección Colombia, que es una selección carente de delanteros. Y hoy Luis Suárez, el Luis Suárez verdadero, porque ya el otro Luis Suárez se retiró, o bueno, estaba más acabado que otra cosa, el Luis Suárez verdadero metió 4 goles. A eso llegaremos más adelante, porque eso ya es otra consecuencia de cómo se estaba dando el partido en ese momento. Pero más allá de que el resultado sí, que alegría, que júbilo, vamos acá a poder cargar a Venezuela de aquí hasta que nos dé la vida, porque 6 goles les fuimos a meter en Maturín, cuando ellos tenían la chance más clara de ir al repechaje del Mundial. Pero bueno, esas ya son chicanerías que van a quedar para después, anécdotas, todo esto, todo lo que quieran. Pero también hay que analizar el juego de la selección Colombia, que deja todavía dudas, ojo, no que estemos contentos por el resultado, no nos haga obviar, que eso no nos haga obviar que el día de hoy la selección Colombia, ay, cuidadito, porque selecciones de peso, de fuste, de jerarquía en el Mundial, inicios de partido como este, no nos van a perdonar. Y justamente comencemos por el inicio. Un inicio de partido donde se vio la actitud de Venezuela que era apenas entendible. Estaban ante una oportunidad histórica de llegar a un repechaje, porque pues ni siquiera era el Mundial como tal, pero estaban ante una oportunidad histórica. Entonces la selección venezolana salió como era de esperarse, con una presión alta, con mucho amor propio, muy combativa, y producto de eso es que llega el gol al minuto 2 de Segovia, que de muy buen pase de Salomón Rondón, por cierto. Llega el gol de Segovia y, a ver, muy dormidos en la línea defensiva. Davinson Sánchez un poco perdido en esa posición, porque justamente en la posición donde estaba debería ir otro central, y en la posición donde va Davinson Sánchez estaba Jerry Mina, que Jerry Mina también es un caso aparte, es un caso de estudio. Pero bueno, Jerry Mina estaba ahí ocupando la posición de Sánchez. Sánchez no se encontraba en la posición que estaba ahí. Angulo perdido totalmente, lo comió la ansiedad, lo comieron los nervios en este debut con la selección, y por ahí llegó el primer gol. Así que bueno, ya la cosa pintaba muy bien para Venezuela, muy mal para Bolivia. Estuve reaccionando a los dos partidos. Por cierto, si quieren ver la video reacción también de estos dos partidos eliminatorios que fueron muy buenos, la video reacción quedó muy buena, suscríbanse, que esta la van a ver el día de mañana, por ahí tipo 3, 4 de la tarde. Lo más rápido que pueda editarla, se la subiré. Así que suscríbanse. Hecho el spam, volvamos al partido. 1-0 Venezuela, un partido que ya de ahí empezaba como a complicarse, porque decíamos, Venezuela sí es inteligente, nos administra bien el partido, con el apoyo de su gente, con el empuje que está teniendo, todo apuntaba que Venezuela se iba a meter al repechaje ya desde el minuto 2, porque esta selección Colombia, si algo se le ha criticado, es que muchas veces no tiene reacción, muchas veces se apagaba, incluso con un jugador más a la selección Colombia le costó contra Bolivia, que Bolivia debería agradecerle a John Córdoba todo lo que se comió allá en el Alto, porque Dios mío, todo lo que se comió John Córdoba, y esos 2 puntos son los que justamente le sacó a Venezuela. Así que muy bien, John Córdoba jugó para Bolivia en todos los sentidos. Entonces, ya con una selección Colombia que no se encontraba, les estaba poniendo el ejemplo, en Bolivia no pudo con un hombre más, contra Ecuador en Barranquilla no pudo con un hombre más, no supo manejar resultados, aunque bueno, en este no era tanto cuestión de manejar resultados, pero por poner esos 2 ejemplos, Bolivia en el Alto y Ecuador en Barranquilla. Colombia no se repuso incluso teniendo un jugador de más. Entonces todo apuntaba a que esto le va a costar con esta nómina mixta que se podría decir de la selección Colombia. Todo apuntaba a que no se iba a poder. Pero acto seguido la selección Colombia empezó a encontrar un poco el balón, la selección venezolana comenzó a cometer algunas equivocaciones, comenzó a equivocar los caminos, y producto de eso la selección Colombia encontró un tiro de esquina, y aquí se apareció Jerry Mina,
¿Qué hay que hacerle a Yerry Mina? No, pues Yerry Mina en cuestión de tiros de esquina es letal. Si pudiéramos meter a un jugador para una jugada específica, sería Yerry Mina en los tiros de esquina y lo volveríamos a sacar. Pero lastimosamente esto no es futsal. Si fuera como en el futsal, que uno entra y saca jugadores, qué alegría. Yerry Mina sería un convocado fijo porque en un tiro de esquina Yerry Mina te va a aparecer. Y aquí apareció. Muy bueno el cobro de James, el cabezazo de Yerry Mina muy bueno. Pedían un empujón, pero dale, viejo, es como un toquecito así que le hacen en la espalda. El venezolano se tira y bueno, no, es un gol. Es gol totalmente legítimo. Y ya íbamos 1-1 en como, a ver, aquí tengo justamente exacto, en 10 minutos. 1-1 en 10 minutos, tú apuntabas que iba a ser un partidazo, partido abierto, partido de muchas emociones. No esperaba tantas emociones, pero bueno, ya iban 1-1 en el arranque del partido. Pero qué pasa con esta selección Colombia. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, algo que no nos podemos olvidar, que a pesar del resultado no nos podemos olvidar, es que de saque nos cobraron. No te pueden cobrar de saque. De saque del medio no te pueden cobrar. La selección venezolana movió el baloncito, la mandó nuevamente a ese sector de Álvaro Angulo, que vuelvo y reitero, que partidito el de Álvaro Angulo. Y otro protagonista negativo en esta noche, Kevin Mier, que partidito también el de Kevin Mier, y por ahí andan pitando, celebrando, no sé si Bolivia fue al Mundial o Colombia, pero bueno, que celebren, también esto hay que celebrarlo, es un resultado histórico dentro de todo. Kevin Mier ahí la deja servidita para que justamente Joseph Martínez llegue, la apunte y gol. Muy flojito ahí Kevin Mier porque, a ver, lo que se le dice a un arquero es que no se complique. Nunca un arquero se debe complicar con los puños, palmotela o agárrela en últimas, aunque esa pelota era complicada de agarrarla. Ahí Kevin Mier se equivocó, la dejó servidita para que Joseph Martínez llegara a la punte, pedían falta nuevamente, el balón entró completamente, eso no hay ningún tipo de duda, el balón entró completo, pedían falta, la falta no existió, aunque bueno, se pudo aducir juego peligroso, ni el VAR ni el árbitro central del compromiso, Sampaio, ninguno lo consideró así, y 2-1 para Venezuela. Nuevamente todo parecía que ahora sí Venezuela se iba a meter al repechaje, pero no. Venezuela siguió equivocando los caminos y dejó crecer a Colombia. Una selección Colombia que, como les decía, empezó a crecer culpa de la misma Venezuela porque Venezuela no supo administrar la ventaja. Tuvo la ventaja 2 veces y nunca la supo administrar. Le quemaba la pelota y equivocaba los caminos. Quería a veces salir jugando y la selección Colombia con esa línea de 3 mediocampistas la terminaba recuperando muy rápido. Se miraba que dejaba muchos espacios la selección venezolana porque a veces abrían cualquiera de los sectores, ya sea al sector de Muñoz o al sector de Luis Díaz, y siempre Muñoz o Luis Díaz terminaban recibiendo libres. Entonces, como que daba la sensación de que no, Colombia no iba a perder este partido, porque Venezuela estaba nerviosa, el escenario, a pesar de tener a su hinchada, a pesar de tener a su gente, todo eso le estaba pesando, esa presión no la supo administrar la selección venezolana y todo esto lo terminaría pagando. Primero ya Colombia se anunciaba, hubo una jugada donde se pedía penal, nunca la mostraron, hay que tener en cuenta que la producción era venezolana y nunca mostraron ese pedazo de la jugada. Se quedaron únicamente con el remate de Richard Ríos, que bueno, ahí apareció Muñoz para meter el pase de la vida buscando a Luis Suárez, que ya iba a ser protagonista. Buscaba el pase a Luis Suárez, pedían mano, ni el VAR ni el árbitro la consideraron así, juegue, pero ya era un aviso. Colombia avisaba, estaba encima, y al minuto 42 se dio lo que se esperaba una pelota nuevamente que se abre hacia el sector derecho, nuevamente Daniel Muñoz completamente libre recibiendo muy mal las marcas en cada una de las bandas de la selección venezolana. Muñoz recibe libre, termina tirando el centro, que también era una falencia que se le estaba notando a la selección venezolana, termina recibiendo libre Muñoz, la levanta, y no sé si es el defensor venezolano o es Luis Díaz el que se la baja a Luis Suárez, porque acá en la data no aparece asistencia para Lucho Díaz. Yo creo que es el mismo venezolano el que se la termina bajando a Luis Suárez, y Luis Suárez, como buen delantero, acordándose de sus 35, 30 y pico de goles que hizo en la segunda división de España, llegó, apareció en el momento justo y empataba 2-2 el compromiso, y justo después vendría el gol de Bolivia, que no era un dato menor. ¿Por qué? Con la victoria boliviana y el empate transitorio en este partido, la selección venezolana tenía que sí o sí salir a ganar al segundo tiempo, y definitivamente toda esa presión encima le terminó jugando en contra a Venezuela. ¿Y por qué les digo que toda esa presión le terminó jugando en contra a Venezuela? Pues sencillo, miren el resumen del segundo tiempo. Minuto 50, Colombia 3, Venezuela 2. ¿Quiénes son los autores acá? James Rodríguez y Luis Díaz. Doblete de Luis Díaz. Una muy, muy buena jugada por parte de los colombianos. Una jugada que termina siendo, yo ya estoy confundiendo los goles, es que hubo 6. ¿Cuál fue este de Luis Suárez? A ver, este fue el... No, me va a tocar ir a ver el resumen. Esperen un ratico.
Listo, ya recapitulé y ahora sí hablemos del gol. ¡Qué golazo se hizo Luis Suárez! Pensaba que ese era el cuarto, no sé por qué. Como les digo, tantos goles ya me confundí. Pero bueno, qué golazo se hizo Luis Suárez. Un gol de delantero, un gol de 9, un gol que, guardando las diferencias, ojo, guardando las proporciones, hacía acordar de las buenas épocas de Falcao. Qué lindo que era ver jugar a Falcao con la selección Colombia. Y miren a Luis Suárez el día de hoy, qué golazo hizo en el tercero. El pase de James es muy bueno, pero la individualidad que se manda a Luis Suárez, uf, qué golazo. 3-2, más presión para la selección venezolana que ya empezaba a ver el repechaje, ya lo estaba empezando a ver de lejito. Ya el Venezuela decía, ay, 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 uy, mano, chamo, ya no tengo tanta fe. 3-2 Colombia, ¿qué está pasando? Muy nublada la selección venezolana, la presión del escenario en contra no le jugó muy bien a la Vinotinto y ya todo fue un concierto de goles, fue un paseo absoluto. Después se asociaron los dos luchos, tengo que volver a ver el gol, espérenme otra vez otro ratico. Ahora sí, ya vi el gol, es el pase filtrado de Luis Díaz, ya me acordé. Pensaba que Luis Díaz era el que metió el pase, ese es el quinto, ese sí ya lo tengo más fresquito. Y el sexto también, esos ya los tengo fresquitos, pero los tres, la tripleta de Suárez en el segundo tiempo, que sé que son cuatro, pero uno fue en el primero, la tripleta me dejó totalmente loco, estaba confundiendo los cables. Acá pues ya el del cuarto gol, que se puede decir, la selección venezolana jugada, fue a buscar el empate a la desesperada, sin orden táctico, totalmente a lo que salga por más amor propio, pero pues tampoco es tan así a veces. El amor propio es importante en un equipo, es importante sentir la camiseta, pero aquí la selección venezolana se descuadernó, perdió los papeles, perdió los estribos, una contra letal que termina tirando un muy buen pase de Luis Díaz al otro Luis, a este caso Luis Suárez, de Lucho para Lucho y Lucho, como diría Jotas Mantilla, de Lucho para Lucho y Lucho, gol, triplete, y qué más se le podía pedir ya a Luis Suárez. Hat-trick de Luis Suárez. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién fue el último jugador que hizo triplete con la selección Colombia? No importa el partido. Ahora, si tienen el dato en un partido oficial, muchísimo mejor, porque pues hacerle 6 goles a Bahrein, cualquiera le hace 6 goles a Bahrein. Eso tampoco es un medidor, ya por acordarnos de amistosos de hace chorrocientos años. Entonces, bueno, ya creo que el análisis de lo que estaba pasando en este momento puntual del partido era muy claro. Venezuela a la desesperada, espacios totalmente abiertos, libres para que la selección colombiana a la contra terminara matando a la selección venezolana, y eso es lo que estaba pasando en ese 4-2. Bueno, para hablarles del quinto gol, aquí ya la selección venezolana tenía los brazos abajo, estaba muy golpeada, estaba muy ida del partido, la selección Colombia tocaba, y en una de esas buenas tocatas, nuevamente Luis Díaz termina libre por un sector, Richard Reyes termina interiorizándose, junta con Luis Díaz le devuelve la pared, Richard Reyes totalmente solo, las marcas de Venezuela espantosas en todas las jugadas de gol de la selección Colombia. Richard Ríos llega, gana la línea de fondo, termina tirando el pase de la vida para Luis Suárez y póker de Luis Suárez. Qué alegría, hermano. ¿Hace cuánto no vemos un delantero así en la selección Colombia? Ojo, solo es un partido, no lo hemos visto con constancia, con regularidad como habíamos visto a Falcao por allá en 2012. Pero si Luis Suárez va a ser ese delantero que vimos frente a Venezuela en el Mundial, ojito, ojito, señores, porque hay un muy buen delantero. Hay una promesa interesante con el Magdaleño, ¿cómo se le dice a la gente de Magdalena? Al Samario, digámosle, aunque no creo que es de Santa Marta, pero bueno, es de la costa, es del Magdalena, pero no sé específicamente de la ciudad. Muy bien por parte de Luis Suárez, el magdaleño, el magdalense, no sé cómo se le diga, pero muy bien, 5-2. Y hermano, era un paseo el que se le estaba dando a Venezuela en el Maturín, un Maturín que estaba repleto, estaba lleno de fe el Maturín, pero la fe no le terminó de alcanzar a Venezuela. Pero, siempre hay un pero, Venezuela movió el banco. Había metido algunas sustituciones interesantes, sobre todo Savarino, que vete a saber por qué Savarino el día de hoy no fue titular. Savarino, que es de los jugadores más interesantes que tiene la selección venezolana. Pero bueno, Savarino estaba en el banco, Savarino entró y por ahí tenía que aparecer Salomón Rondón. Tenía que aparecer Salomón Rondón. Y en una jugada donde nuevamente Kevin Mier estuvo mal. Previamente a eso había tapado un cabezazo que pudo haber sido el 5-3, lo tapó muy bien. Pero aquí en esta jugada, nuevamente Venezuela buscaba el 5-3, Kevin Mier tapa el remate de media distancia, pero termina dejando el rebote al medio. Y sabemos, la fundamentación de un arquero es nunca el rebote al medio, aunque también Jerry Mina pierde la marca totalmente de Salomón Rondón. Jerry Mina, que en defensa
es uno menos, lastimosamente. Vuelvo y reitero, ojalá pudiéramos meter a Jerry Mina únicamente para cabecear tiros de esquina. Ojalá se pudiera hacer así. Lastimosamente no se puede. Pero pues ahí entre Jerry Mina, que se durmió, perdió la marca de Salomón Rondón, y Kevin Mier, que deja el rebote ahí, 5-3, y bueno, el rancho ardiendo nuevamente. Venezuela se ponía 2 goles, había partido, había tramo de partido, y sacando nuevamente casi nos vacunan. Es increíble lo de esta selección. Eso hay que corregirlo como sea, porque en el Mundial algo así no nos van a perdonar. Y ahí Kevin Mier salvó. Ahí sí, muy bien Kevin Mier, porque Davinson Sánchez pierde, se duerme ante el 9, que justamente recién había ingresado el 9 de la selección venezolana. El 9 la gana, la recupera, define, y Kevin Mier ahí estuvo muy bien. Al César lo que es del César, Kevin Mier ahí estuvo muy bien, evitó lo que pudo haber sido el 5-4. Uy, donde ese partido se pusiera, donde ese partido se hubiera puesto 5-4, dije se pusiera, qué mal. Donde ese partido se ponía 5-4, les contaba otra historia. Pero Kevin Mier evitó eso, y acto seguido llegó el 6-3. Del 5-4 posible, pasamos al 6-3. Qué lindo que es el fútbol a veces, porque ya había ingresado Juanfer, ya había ingresado John Córdoba, y estos dos se juntaron. Se juntaron estos dos. Juanfer, como siempre, es un mago para meter pases filtrados. Encontró a John Córdoba completamente libre. Vuelvo y reitero, las marcas de Venezuela espantosas en esta noche. Encontró a John Córdoba libre. John Córdoba nuevamente se acordó de cómo hay que definir, se acordó de cómo definía en la Copa América, y clavó el sexto. Ahora sí, el punto final, el clavo final en el ataúd de la selección venezolana, en el sueño de la Vinotinto de ir a un repechaje, aunque sea. Bueno, se acabó, ataúd clavado, y eso que John Córdoba se comió el séptimo por allá atrás. Luis Díaz tuvo también para hacer un sexto cuando el partido todavía iba 5-3 o 6. Pasó mucho, es que pasó demasiado. Creo que era el sexto para Colombia, pero era el que lo iba a convertir Luis Díaz. Bueno, me estoy terminando de enredar un partido que tuvo muchas cosas, muchas emociones, pero se puede resumir en una selección venezolana que la presión le jugó en contra, no supo manejar ni la ventaja ni el resultado adverso que se estaba presentando en el alto. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales el día de hoy en la selección Colombia, comenzando como siempre con el arquero, Kevin Mier. A ver, Kevin Mier para mí le falta todavía, le falta alguito, le falta algo. Contra Argentina se lo vio seguro. A mí el partido de Kevin Mier contra Argentina en el Monumental me pareció muy bueno, un partido aceptable de 7, 6,5 puntos, porque el gol que hace Argentina no es culpa de Kevin Mier allá en el Monumental, y estuvo muy bien cuando atacó. Pero el día de hoy Kevin Mier regaló 2 goles. 2 de los 3 goles de Venezuela son culpa de Kevin Mier. El primero no. El primero de Segovia es un golazo, la termina definiendo hacia el ángulo para que se caiga el Maturín en ese entonces. El segundo termina dejando el rebote cortico, no la termina de despejar ni al tiro de esquina ni para alguno de sus compañeros. Se deja también anticipar por parte del jugador venezolano. Y bueno, y en el tercero, ¿qué decir? No puedes dejar un rebote al medio. ¿Tiene complicidad Jerry Mina? Sí, ya hablaré de Jerry Mina también. Pero dale, Kevin Mier, fundamentación básica de un arquero. Nunca se deja un rebote al medio. Muñoz, cuando el partido comenzó, las bandas de Colombia flojitas, flojitas, aunque era más el sector izquierdo. Pero ya cuando Muñoz se enchufó en el partido, muy diferencial el caso de Daniel Muñoz. Se nota el ritmo de Premier, se nota que es un jugador de Premier, se nota que Daniel Muñoz es un jugador campeón de Copa Inglesa. La verdad, Daniel Muñoz es un jugador diferencial, y que esperemos, si se le trabaja desde lo mental, que no lo saquen de partido. Un lateral derecho muy, muy interesante para la Copa Mundial. Mina, uy, la data le da 7,3 a Mina. Lo estoy viendo en 365 scores. Uy, la data le da mucho a Jerry Mina por el gol. Por el gol únicamente, porque qué partidito el de Jerry Mina, por favor. Uy, qué partidito. No, 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 no. A Jerry Mina, si lo quieren meter al minuto 85, cuando Colombia vaya perdiendo por un gol a buscar un cabezazo, perfecto, vaya y venga. Pero a defender no. Uy, no, no, no. Jerry Mina no puede ser pareja de centrales con nadie. Muy torpe, muy tosco, cometía faltas. Carlos Antonio Vélez le estaba contando las faltas. Hizo 4 como antes de media hora. Creo que eso se le trabajó en el segundo tiempo, porque ya después no hizo tantas infracciones. Pero no, muy flojito lo de Jerry Mina. Vuelvo y reitero, ya va a ser la tercera vez que lo digo. Ojalá se lo pudiera meter únicamente a cabecear en los tiros de esquina, porque del resto, uy, no, 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 no. Jerry Mina no. Y producto de Jerry Mina verse mal, Davinson Sánchez se vio muy mal el día de hoy. Muy flojito el partido de Davinson Sánchez. Pierde la pelota en el posible 5-4, que ahí sí salvó Mier. O sea, es que Mier tuvo un partidito, pero también salvó algunas importantes.
perdió la que pudo haber sido el 5-4 y ahí Venezuela se montaba y si nos empataban 5-5 hubiera sido un escándalo mundial. Entonces también Davinson Sánchez se vio muy mal haciendo pareja de central con Jerry Mina. Álvaro Angulo le comieron esa banda cuando quisieron. Cuando Venezuela mejor estuvo en el partido, Álvaro Angulo le comieron justamente esa banda. Richard Ríos, jugador muy importante, jugador desequilibrante, nivel de Europa, nivel de Portugal. Portugal no es una liga top 5, pero es top 10 fácilmente de Europa, así que se viene mostrando, se viene consolidando muy bien. Le ha hecho muy bien el cambio a Richard Ríos del Brasileirao a la liga portuguesa, muy bien a la primera liga de Portugal. Muy bien Richard Ríos, cuando también se enchufó en el partido, muy bien. El caso de Lerma, pues también importante, por ahí se empezaron a filtrar algunas pelotas, sobre todo cuando Venezuela estuvo mal. Es que acá hay un antes y un después, cuando Venezuela estuvo mal y cuando Colombia estuvo bien. Entonces, a ver, Richard Ríos dentro de todo tuvo un partido parejo, no siendo el caso de Jefferson Lerma, que sigue siendo un jugador importante, pero no fue brillante cuando Venezuela más metido estuvo en el partido, y Castaño igual. Castaño, de hecho, creo que tuvo un mal primer tiempo, pero un muy buen segundo tiempo, porque en el análisis que hice de lo largo que fue el partido, no mencionaba a Castaño, pero muchas pelotas que terminaron en gol a favor de Colombia las recuperaba él, o pasaban por los pies de él. Kevin Castaño muy clarito. Si ese es el nivel de Castaño, si Castaño jugara como jugó en el segundo tiempo de este partido, tuviéramos un mediocampo de locos. Pero a Castaño hay que llevarlo de a poquito también porque no es un jugador constante, es un jugador muy intermitente y nunca nos vamos a olvidar que les terminó regalando la pelota a Lautaro Martínez para que se vaya a hacer el gol y que nos quiten la Copa América. James Rodríguez, pues clarito para poner las asistencias en el tiro de esquina, en el pase que le mete a Luis Díaz, aunque Luis Díaz ahí es más genialidad. Y bueno, pues es un jugador de 60 minutos, jugador de tanque corto, jugador que es importante, tiene ascendencia en el grupo, pero no te puede jugar los 90 minutos. Y además jugar con James en campo es perder un poco de peso en marca. Y eso también hay que entrarlo a evaluar de cara a la Copa del Mundo. Luis Díaz no pudo hacer gol en esta fecha eliminatoria. De hecho, quedó como goleador Messi, grande Messi, viva Messi, goleador de las eliminatorias Lionel Messi con Miguelito Terceros, muy bien Miguelito Terceros, pero aportó en las asistencias, jugador top, jugador que cuando se lo necesita aparece, diferencial en todo el sentido de la palabra, y bueno, un partido correcto por parte de Lucho Díaz, aunque le faltó quizás el gol que se lo terminó tapando, era el sexto para Colombia, aunque se lo terminaron tapando, y hay que hablar de Luis Suárez, mamita querida, actuación 10 puntos de Luis Suárez, el verdadero Luis Suárez, porque el otro ya está jugando en el Inter de Miami. ¡Qué partidazo! Partidazo con todas las letras, incluso hay que deletrearlo. P-A-R-T-I-D-A-Z-O, partidazo. Un partidazo el que se jugó Luis Suárez, 10 puntos, calificación perfecta de Luis Suárez. Póker, 4 goles, jugador desequilibrante cuando Colombia más mal estaba. O sea, hay que ver el partido nuevamente y ver cómo Luis Suárez era el que más garra le metía cuando Venezuela se fue 1-0 y 2-1. ¡Qué jugador! Por Dios, no tenía Luis Suárez jugando tan bien. Es que vuelvo y le reitero, ¿cuándo fue la última vez que un jugador de la selección Colombia marcó hat-trick o marcó póker? Es que lo de Luis Suárez en esta noche fue una cosa de locos. Ojalá este sea el delantero para la Copa del Mundo y no sea solo flor de un día. Ahora, hablando de las sustituciones, el día de hoy ingresó Juan Fernando Quintero por James Rodríguez. Como les mencionaba, ingresó Juanfer, se asoció, metió una asistencia. Estuvo muy clarito con las asistencias Juanfer. Esta es una de las mejores dobles fechas de Juan Fernando Quintero que yo le recuerde en lo numérico, porque no jugó mucho, pero cuando lo que jugó aportó asistencia y gol contra Bolivia y hoy una asistencia frente a Venezuela. Muy bien el ingreso de Juan Fernando Quintero. Hay que complementar. James por Juanfer, Juanfer por James. Estos dos se complementan, son jugadores muy distintos. Los 10 clásicos, el 10 se extinguió. ¿Quién fue que dijo esta frase? Creo que fue el Javi Fernández el que dijo, el cantante del gol, que ya que en el mundo se extinguió el 10, pues en Colombia hay 2 10. Entonces, estos dos hay que complementarlos muy bien. John Córdoba por Luis Suárez, John Córdoba entró, le pusieron una pelota, la mandó a guardar, otra que tuvo la mandó por encima, pero bueno, es John Córdoba, no le podemos pedir tanto. Pero dentro de todo cumplió una actuación destacable. Lástima que no ingresó Dairo Moreno el día de hoy. John Arias ingresó por Kevin Castaño. Se perdió un poco más de equilibrio en la mitad del campo porque Kevin Castaño estaba recuperando todo, no estaba dejando filtrar Venezuela absolutamente nada. John Arias entró, no se sintió tanto el cambio porque ya fue sobre el minuto 77 y entró Portilla también ya sobre el final del partido por Lerma y no se puede evaluar mucho, aunque
tuvo un despeje interesante cuando Venezuela trataba de llegar al 6-4 ya en los últimos minutos, pero más de eso no se puede evaluar de estos jugadores. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido de locos, resultado tenístico. Qué cosa tan impresionante. A veces el fútbol es una cosa maravillosa. Pensé que esta última fecha iba a ser aburrida, sosa, sin emoción, porque ya estábamos clasificados al Mundial, a un Mundial en el que van 6 de esta confederación y somos 10, o sea que va el 60%. Parecía que no iba a tener emoción, pero el fútbol es así. Se vio, hoy Colombia parece que lo tomó como un amistoso, como una experimentación, que a la final terminó dejando cosas interesantes, tanto en lo positivo como en lo negativo. Que no nos nuble el resultado. Hay muchísimo por corregir para esta futura Copa Mundial. Y habrá que ver qué hace Néstor Lorenzo, que va a seguir al mando de la selección Colombia. Ojalá se diera un timonazo en la selección, pero pues eso no va a pasar. Octavos de final máximo le calculo a esta selección, que tiene muchos errores, muchas falencias, pero hay todavía 8 meses para corregir. Hay algunos amistosos, se viene Canadá, se viene México, se viene Nueva Zelanda, incluso Nigeria, pues alcancé a escuchar en la transmisión que dijeron estos rivales en unos futuros amistosos. Así que nada, queda esperar, queda ver qué nos depara el siguiente mundial, octavos de final máximo, nuevamente, que quede el pronóstico ahí, porque después de la guerra todos somos generales. Y nada, mucho por corregir, mucho por seguir potenciando en esta selección. Me estoy alargando mucho y ya, dejemos el video hasta aquí. Denle like, suscríbanse, todo eso y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.